Bueno, y seguimos aquí en Vladimir a la Una. Ernesto, bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Feliz. hoy es 11 de abril, un aniversario más de los sucesos que todos conocimos, el golpe de Estado del 11 de abril. Pero yo no quiero hablar tanto del 11 de abril, sino hablar de la reunión de ayer, porque creo que, como decía Irán Gaviria, debemos pasar esa y otras páginas que nos dividen como venezolanos. Y yo creo que ayer se dio una demostración de que es posible dialogar, diciéndose lo que cada quien quiera decir, pero en el marco pues de un sentimiento de entendimiento que el otro existe y tiene derecho a existir y a pensar como piensa, ¿no? Más allá de cualquier aditivo pues que pueda haber estado presente en esta reunión. Sí, Vladimir, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos acá en la audición, a los usuarios y las usuarias. Quiero expresar mi solidaridad con Nairobi Pinto, su familia, sus compañeros de trabajo, deplorar cualquier intento de politización de un secuestro, que es un crimen abominable, ¿no? Y darle todo nuestro respaldo a los equipos que están en la investigación para que finalmente ella pueda regresar sana y salva a su familia y a su trabajo. Que por cierto, hoy entiendo que hay una vigilia que se va a realizar a partir de esta noche pidiendo la libertad de Nairobi, aquí en Sí, el hay canal. muchas maneras de solidarizarse. Hay algunos que prefieren hacerlo de un modo, otros que prefieren hacerlo de otro, pero los que más hacen son los investigadores, los que están asumiendo con toda seriedad la investigación de este crimen y esperemos que con la prudencia de la sociedad venezolana contribuyamos. De este secuestro. Sí, exactamente, que es un crimen, Es un secuestro, exacto, así es un hecho criminal. Bueno, yo estoy muy contento, te decía que estaba feliz porque realmente de la jornada de ayer hay que destacar su misma realización como un éxito para la sociedad venezolana toda, para todo el país que quiere la paz. Más allá de lo que nos gustó, lo que no nos gustó, el saldo es positivo. A mí me gustó hasta lo que no me gustó, hasta aquellas cosas que pueden haber causado desagrado, con las cuales no estoy de acuerdo, me gustaron por lo que representan, porque es un escenario que muestra la fortaleza de la democracia venezolana. Tú que fuiste reportero, cubriste la fuente política como yo, poco más tiempo que yo mismo, habrás visto cómo eran de tensas las relaciones entre los presidentes y sus propios partidos políticos, cómo era la relación de Ramos Ayub con Carlos Andrés Pérez. El presidente Pérez recibía el cogollo de Acción Democrática esporádicamente y tenía tensiones. Hoy, más bien, uno ve como algo casi normal, porque ya ha habido varias reuniones del presidente de la República con sus partidos adversarios, con los partidos que le adversan, con los representantes de la oposición, en vivo y directo por televisión. Esas cosas no pasaban en la política venezolana. Cuando Ramos Ayub disfrutaba del ejercicio de la política, el 99% de la política eran a trastiendas. Eran los reporteros de la época los que buscaban un datico para saber qué había pasado en tal o cual reunión. Aquí hoy los ciudadanos de este tiempo podemos ver en vivo y directo las cosas que se dicen unos y otros. Y no eran habituales tampoco las reuniones entre los presidentes de la República y los partidos de oposición. Era una cosa habitualmente en la trastienda, en las casas de los cogollos políticos. Claro, quizás no había el clima de confrontación que hay ahora. Depende del lugar de donde los mirabas, porque aquí hubo durante estos 40 años un cementerio gigantesco de estudiantes, de luchadores sociales, campesinos, sindicalistas. Y claro, como ahora las llamadas protestas tienen la venia del establishment comunicacional internacional y nacional, entonces ya por ejemplo los encapuchados no se les llama encapuchados, son estudiantes, pero en los tiempos que nosotros estábamos en la universidad, un estudiante que se encapuchaba era automáticamente criminalizado por la prensa. Eso no lo estoy inventando, está en la hemeroteca. Pero no es tiempo, como tú dices, de revolver esas cosas, sino de mirar las oportunidades que se abren para la paz, para el ejercicio de la política con P mayúscula en el país, para la solución de problemas concretos, sin que nadie necesariamente tenga que arriar banderas. Yo siento que ninguno de los que participó en el diálogo de ayer se le quitó un pelo de chavista ni un pelo de antichavista a los que fueron. El ejercicio de ese diálogo más bien permitió que el país identificara pues, en las distintas posiciones esgrimidas con cuál estaba más de acuerdo, con cuál estaba más de acuerdo, para que el diálogo ayude en sus propias convicciones. A que cese o que disminuya sensiblemente, no la protesta, sino la violencia. ¿Crees que va a ayudar? Mira, yo estoy convencido de que así es. Así es. Es más una visión simbólica de lo que ayer se dio, podría
concluir en que es la renuncia tácita al camino de la violencia por parte de los factores de la oposición venezolana. De esa renuncia no participan otros factores, que son los factores que propiciaron esta andanada de locura que costó alrededor de 40 muertos a partir del 12 de febrero. Esos factores que no están retratados en esa fotografía están claramente identificados como los que no aspiran a que los problemas de los venezolanos se resuelvan por la vía de la Constitución, por la vía Ahora, institucional. se puede decir con certeza, Ernesto, de que quien no está en ese diálogo es porque quiere la violencia. Quien no está en ese diálogo a mí no me gusta el reduccionismo, Ajá. pero en todo caso es público y notorio que allí hay unos factores que aceptaron sentarse después de haber puesto mil excusas, porque a mí me preguntaron en estos días, yo decía que el gobierno obligó a la oposición a sentarse, y es que lo obligó porque le retiró todos los pretextos y todas las excusas que ponían para no hacerlo, y prisioneros del qué dirán, no les quedó más remedio que sentarse, ¿no? Siento que eso es positivo. Nadie se tiene por qué sentir ofendido porque digamos esto de este modo. El presidente ha sido insistente como Ahora, ningún otro. Es bueno decir que tanto en el gobierno como en la oposición hay gente a la que no le gusta el diálogo. Hay gente en el gobierno y en la oposición, o digamos en el chavismo y en la oposición, que no le gusta el diálogo. Bueno, es que consideran que no hay por qué dialogar. El diálogo no es un fin en sí mismo. El diálogo es un medio. Es una forma de hacer política. Claro, y el principal diálogo es el de los votos. Vladimir, en un sistema democrático, el principal diálogo se da entre los ciudadanos cuando ejercen su derecho al voto. Y aquí hablaron los votos. Hablaron el 14 de abril. Se cumple también 3 días, un año del triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 14 de abril. Después, el 8 de diciembre, ayer lo decía el gobernador Capriles, ellos intentaron hacer un plebiscito del 8 de diciembre y le salió el tiro por la culata, 1.300.000 votos de diferencia a favor de la revolución bolivariana. Esos votos del 8 de diciembre son tan votos como los del 14 de abril, y son tan votos los que se emitieron a favor del presidente Maduro, a favor de los alcaldes y gobernadores, los gobernadores en diciembre del 2012, pues son tan votos unos como otros, los que eligieron a Capriles, los que eligieron a los distintos alcaldes y gobernadores que existen en la oposición, y los que eligieron a Nicolás Maduro y los que eligieron a los gobernadores y alcaldes del chavismo. Entonces no puede ser que tú tengas un reconocimiento solamente del voto cuando te favorece. Ahora, ese es el primer acuerdo que creo que deberíamos propiciar. Ayer el presidente Maduro decía que no es tiempo de perdón, sino tiempo de justicia. Palabras más, palabras menos. No pueden ir juntas, justicia y perdón. O hay que esperar mucho tiempo para que después de la justicia venga el perdón. Mira, depende, Vladimir. Yo no quisiera enfrascarme en disquisiciones sobre esta materia, que parecen casi sermones, ¿no? Porque entrañan, digamos, una postura moral, pues, al respecto. Y estamos hablando de política en la que hay circunstancias de circunstancias de circunstancias de circunstancias. El presidente Chávez, por ejemplo, en su momento consideró adecuado, oportuno, una amnistía. Y varios de los factores, incluyendo Capriles, se vieron beneficiados de esa amnistía, ¿verdad? En su momento la hubo. Fue valorada, fue apreciada por los factores de la derecha. Es un asunto de debate. Hay momentos de momentos. En este instante no podemos nosotros permitir la sensación de impunidad. Aquí tenemos hechos criminales lamentablemente registrados que tienen que ser castigados, porque si no se va el país por la borda, y eso no es lo que le conviene a la sociedad venezolana. Ahora, el perdón, la posibilidad de encontrarnos, digamos, en una circunstancia donde se imponga el perdón más allá de la justicia, dependerá también de la evolución de los acontecimientos, de cómo los actores políticos se comporten. Yo siento que en el caso de la oposición es momento de que los que se pretenden dirigentes sean dirigentes. O sea, los dirigentes son los que en un momento dado le tienen que decir a su propia gente, mira, ese camino no es, el camino es este. Fíjate tú que el presidente Maduro ha sido insistente en aquello. Mira, tú te imaginas desde el 14 de abril todas las cosas, todas las provocaciones que se le han hecho al chavismo. Y Nicolás Maduro, con madurez, Maduro en el apellido y Maduro en el ejercicio de la política, siempre ha llamado a la paz. Lo decía ayer el alcalde Jorge Rodríguez. ¿Tú te imaginas que en cualquiera de estas circunstancias el chavismo hubiese comido casquillo y hubiésemos llamado a la Dolorita, a Caucagüita, a Antímano, a Katia, a que bajaran a las calles a resolver ese problema en la calle? Pues, ¿te imaginas que digamos, bueno, está bien, la hora loca, pues, que quede parado el que tenga más fuerza? Eso no ha ocurrido. Al contrario, el presidente Maduro ha sido insistente en la paz.
y es algo que le da de reconocer la historia. Nosotros hemos podido superar la prueba más dura que podíamos imaginar, como fue la desaparición física del comandante Chávez. Y esa Constitución, cuyos adversarios estaban sentados en esa mesa el día de ayer, y que aseguraban que era una Constitución a la medida de Chávez, es decir, que sin Chávez no funcionaba, pues mira cómo ha funcionado, sus instituciones. Pero fíjate han cómo es la operado. política, Ernesto, que no todos los que estaban sentados en la mesa de la oposición eran enemigos o eran adversarios de esa Constitución. Ahí estaba Henry Falcón, por ejemplo, que es firmante de la Constitución, y estaban otros dirigentes Bueno, pero como Liborio Guarulla también firmante. Capriles se le opuso, sí, esa es la política. Por ejemplo, fíjate Esa es la tú. política. Tú fuiste partidario de Y esa y Constitución del otro lado estaba gente que la constituyente y quiso dejaste de cambiar, ser. gente que la quiso cambiar en el 2007 y el pueblo les dijo que no. Bueno, Esa es la ahí política. está. Tú mismo fuiste constituyente y tú no necesariamente tienes que, digamos, renegar de eso. Al contrario, tú No, no, al te enorgulleces contrario, de haberla por apoyado. supuesto. Pero allí estaba Soy sentada la doliente de esa gente. Constitución. Ahí estaba Ramón Guillermo Veledo, Enrique Capriles Radonsky, busquemos Julio Borges. Ellos llamaron a votar contra esa Constitución. Sin embargo, esa Constitución ha permitido que nosotros lleguemos hasta este punto. Y esa Constitución se ha visto reforzada en su legitimidad con todos los procesos electorales que hemos realizado y con este acto del día de ayer. Por supuesto, falta muchísimo, sobran razones para el escepticismo. Si tú quieres mirar este vaso medio vacío, pues allá tú. Pero si lo queremos ver con el propósito de contribuir a la paz del país, debemos valorar todo lo positivo del evento de anoche. A mí me gustó hasta lo que no me gustó. Te preguntaba sobre los riesgos de este pequeño paso que se dio ayer, los riesgos de que este pequeño paso fracase, pueda quedarse en el camino, pueda quedarse en un gesto más, en una reunión más. Bueno, yo no creo que eso sea así. Ya esto abre posibilidades para acciones concretas, el presidente lo ha manifestado, observaciones en el campo de la economía, pues incorpórense en las conferencias del área económica, el presidente haya abierto un diálogo, que haya un sector que haya tenido que esperar 40 muertos para incorporarse a él es distinto, y que haya puesto 1000 excusas para que luego fuesen apartadas y se terminaran aviniendo a participar en el diálogo es otra cosa, pero allí están los mecanismos. Yo creo que venía dando resultados el diálogo al que lamentablemente estos factores de la derecha alocada, de la minoría guarimbera, y digo minoría guarimbera porque son minoría incluso en el campo de la oposición, pues le dieron una patada a la mesa del diálogo, venían dando resultados, veíamos al ministro Rodríguez Torres entregando patrullas, dotación, haciendo reuniones con los alcaldes y gobernadores de oposición. Hay que recordarle al país que veníamos de eso. Esos esfuerzos conjuntos en torno al tema de la criminalidad, que suponían que la oposición, con sus alcaldes y gobernadores, estaba reconociendo que la gran misión a toda vida de Venezuela y el plan Patria Segura eran el camino correcto porque estaban incorporándose. Pues esos pasos concretos se vieron frustrados con la patada a la mesa que le dio esta gente convocando a la salida el 12 de febrero. Ahora, no permitieron, no dejaron que estos pasos concretos dieran frutos y no dejaron que dieran frutos porque saben que con esos mecanismos podemos obtener victorias comunes, victorias nacionales, no victorias parciales de una parcialidad determinada, sino una victoria nacional frente al tema, por ejemplo, de la criminalidad. Nos conviene a todos, pero los perjudica a ellos, los perjudica a la minoría que se aferran a que esto no aguanta más, a que aquí hay que tumbar al gobierno, que todas las causas de los males del universo son de antes de Chávez, ahora son de Maduro, y bueno, con esa gente lamentablemente no habrá posibilidades de llegar a ningún entendimiento, pero con aquellas mayorías nacionales racionales que quieren la paz, que entienden que la democracia es disenso, que entienden que nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo 100% en todo para poder entendernos o entender que existimos, porque me parece que un punto de partida importantísimo como modelo para el resto de la sociedad es que partamos del reconocimiento mutuo. O sea, yo te puedo reconocer a ti con tus especificidades y tú me reconoces a mí y perfectamente nosotros podemos activar en nuestro ámbito, con nuestras diferencias, confrontar racionalmente y luego en la medida en que se produzcan procesos electorales, pues definimos cuáles son las mayorías que apoyan a quién, a cada quien. Y allí se define el poder. Eso es lo que ocurre en un país civilizado, independientemente de su modelo político. Civilizadamente algunos mensajes en el Twitter. Antes de eso, mira, te quiero traer este libro, Ajá, del cual, por cierto, tú participaste, que esta parte de tus vivencias de aquel 11, 12 y 13 de abril del año 2002, del cual se cumplen 12 años. Yo no estoy de acuerdo con pasar la página. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha conciencia de lo que aquí ocurrió. ajá. Pero Lo no cual, podemos quedar ahí, Ernesto. No, vivir
mirar hacia Una adelante, cosa pero es con olvidar, conciencia de lo que una cosa es vivimos. recordar y otra cosa es pasar la página, son dos cosas distintas. No, ¿no? pero yo, por ejemplo, ese concepto de pasar la página me parece irrespetuoso con la memoria de las víctimas de estos hechos y además con nuestra propia capacidad de prevenir errores que ya hemos cometido. Nosotros tenemos que tener plena conciencia de nuestra historia, enorgullecernos de ella, incluso de los errores, porque de los errores aprendemos lo que no debemos hacer en el futuro. Pero fíjate tú lo que puede pasar en un mismo día. 11 de abril del año 2002, estábamos hablando de un golpe de Estado. 11 de abril del año 2014, estamos hablando de diálogo. Bueno, yo escribí ayer un tuit que decía, hoy, hace 12 años, el antichavismo entró de golpe en Miraflores y salió despavorido ante el contragolpe popular. Hoy volvió para un diálogo maduro. Me parece que esos dos 11 de abril terminaron muy distintos, porque partieron del reconocimiento. Aquel otro 11 de abril era el desconocimiento de las grandes mayorías nacionales, el desconocimiento del chavismo, que es lo que encarna Carmona cuando disuelve los poderes públicos y comienza la persecución de los chavistas, de la destitución de todos los poderes públicos y la persecución de los ministros, de los diputados, la persecución de los vecinos chavistas, por favor. Eso es el desconocimiento de la existencia del otro y se les revirtió en una andanada popular y militar que devolvió al presidente Chávez al poder. Ya pero de hecho, fíjate tú que el de esos presidente hechos, Chávez regresó al conscientes poder, de esto, Ernesto. Y no van a cometer ese error, espero yo. Ahora, fíjate tú que el nuevamente. presidente Chávez regresó del 11 de abril, regresó del golpe de Estado, regresó el 13, 14, con un crucifijo. Y bueno, buscando el tema de la rectificación. Yo creo que aquí todos tenemos algo que rectificar, pero yo quería leer algunos mensajes en el Twitter. Adelante. Por ejemplo, ¿no? Globovisión, revolución, gobierno cívico-militar y militares con consigna, con un hurra por Ramos, dice Alejandro González, Alberto O sea que, Rodríguez. Ramos Ayub, perdón, ¿puedo comentar ese tweet? Que yo me acordaba cuando escuchaba a Ramos Ayub decir que si la palabra revolución no está en la Constitución, y me acordaba del himno de Acción Democrática. Y dice, adelante a luchar, milicianos, al calor de la revolución. Oye, te lo sabes, ¿vale? Claro. Mira. Yo, como tú, cubrí Acción Democrática, no teniendo nada que ver con ese partido. Sí. Gustavo dice, conozco a toda esa dirigencia de Acción Democrática. Yo también la conozco, yo fui reportero. ¿Cuál verdad se puede dilucidar cuando se sientan a concertar dos grupos con agenda que solo ven intereses de grupo? Dice Gustavo. Voy a leer varios por razones de tiempo porque ya tenemos que ir despidiendo. Nelly Cuenca, apoyemos el diálogo en Venezuela. Incitar el enfrentamiento solo conduce a más tortura y muerte. ¿Qué pasó que no contestaba las preguntas hechas por tu colega de CNN? Por más de lo mismo, ¿tú no crees que lo de María Corina Machado? Pero eso contigo, no conmigo. Eso es conmigo, sí, bueno. Gracias a Dios existe en este país gente ponderada y capaz como Irán. La paz no tiene precio y el diálogo es el camino. Amigo, ¿por qué sentar a la oposición en esa mesa si los que están dando la cara por el país son los estudiantes? Están invitados al diálogo. Ricardo Fernández, Por cierto que el presidente Maduro los invitó desde que tú lo planteaste, que en aquella sesión el presidente Maduro mañana mismo tráelo y no han querido. Ya pasó en el 2007, los estudiantes antichavistas fueron invitados a la Asamblea Nacional y dejaron el pelero. Habló uno, se quitaron una franela, pusieron una franela roja y dejaron con la palabra en la boca a los estudiantes chavistas. Muy ponzoñoso, no nos hagamos tarugos. En Venezuela siempre ha habido inflación, especulación, escasez y criminalidad. Quieren estumbar al gobierno. León Moreno, la historia de un pueblo no es lo que ese pueblo ha vivido, sino lo que ese pueblo recuerda y cómo lo recuerda. Otro por aquí, las intervenciones radicales de Aristóbulo, Blanca, de Hidalgo y como de costumbre de Diosdado no ayudan, deben aislarlo. ¿Y la de Capriles? Héctor Monzón, eso lo dice Enrique Rojas. La propuesta aquí en los venezolanos es no más Por cierto votar. que no tembló, ¿no? No tembló en Miraflores, tú estabas tembló ahí. en Nicaragua. Pero en Miraflores no. No. Xavier Alexander, es el momento de mostrar al pueblo el compromiso que hay con el país de los actores políticos. Debe prevalecer la madurez. Dice aquí Miguel Ángel, la MUD no expresa el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Comunista chavista, dice, muy bueno tu entrevista de hoy en CNN, lástima que lo cortaron tan violento, dice el venezolano, los únicos irrespetuosos y enfrancados en el pasado fueron Diosdado y Jorge Rodríguez que se niegan a aceptar la realidad. En la reunión de ayer se dijeron lo que se tenían que decir, esperemos que en la próxima se pongan a trabajar todos, dice Vladimir Astudillo, ya tenemos que ir despidiendo. No, todavía nos quedan 2 minutos por aquí. Dice ¿Para mí o para el Twitter? No, para los dos. Dice Miguel Ángel, brincó la talanquera Irán Gaviria. Caramba, por Dios. Globovisión, se necesita que se digan a ciencia cierta si ustedes, la unidad, tienen ya en control de los estudiantes violentos. Eso era para Irán esa pregunta, ¿no? Pero bueno, Ernesto, hay para todos muchos comentarios en el Twitter, muchísimos, por claro, tenemos ahora, tiempo, no te encierres en como el Twitter. Como a ti te gusta hablar... Corrido, ¿no? Sí. Tú sabes que Twitter no es el mundo real. No, obviamente. Es una fracción de la gente que está conectada en ese momento, que tiene capacidad para entrar en Internet, que escribe tweets. Pero es una forma de tener... una encuesta también, con un C. Claro, pero también es una forma de que la gente participe. Fíjate tú, yo estuve ayer en un taller de tuiteros que estamos realizando con el Partido Socialista Unido de Venezuela, y yo les advertía a los compañeros que por más que se tuitee, no hay que olvidar que la principal comunicación es la comunicación humana, cara a cara. Que no hay como darle un beso y un abrazo a la persona que tú quieres, escucharla directamente, mirarle a los ojos.
No se debería escribir en el Twitter nada que tú no estés dispuesto a decirle viéndole a la cara al otro. Porque uno ve a algunos gente que se deja llevar por la irracionalidad, por la locura, por cosas verdaderamente deleznables. Quiero terminar, Vladimir, ya que me das el chance, invitando a una exposición que va a haber Por aquí está día Ernesto mañana. Morgado, por Mi cierto. tocayo Ernesto Morgado. Él es el autor de las fotografías del regreso del comandante Chávez, aquel 13 de abril del año 2002, de las fotografías del techo del Palacio del Regimiento de la Guardia de Honor, donde estaban los soldados, que se inmortalizó, y de otras interioridades de aquel 13 de abril. La vamos a estar inaugurando el día de mañana en el Museo Alejandro Otero en La Rinconada, en nuestra parroquia natal Coche, a las 11 de la mañana. Los espero a todos. Es una exposición hermosísima. Todos estos años ha pasado Morgado, digamos, en el anonimato. Así. Sus fotografías han dado la vuelta al mundo, le ha estado, digamos, escamoteada la pequeña partícula de protagonismo que tuvo como testigo de aquellos hechos, y queremos homenajearlo a él con esta exposición. Por cierto que la historia del 11 de abril no se puede cambiar, por mucho que quieran, algunos quieran invisibilizar algunos aspectos de esa historia está allí. Cada quien sabe lo que cada quien hizo. Cada quien sabe dónde estuvo y dónde no estuvo. La tuya está aquí, por cierto. Así es, aunque algunos no quieren que se vea, pero bueno, así es la vida. Eso no es patrimonio de nadie en particular, sino del pueblo venezolano. Del pueblo venezolano, así es. Bueno, gracias Ernesto por haber venido, y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros, y quédense en compañía de Julio César Pineda y su Brújula Internacional.